presentando este tema que para nosotros desde Servicios para la Inclusión nos apasiona y queremos contagiarle este deseo de trabajar por y para la inclusión a todos ustedes. Pues bien, arranquemos de una vez con conceptos importantes. La diversidad es todo aquello que nos diferencia. Muchas veces pensamos solamente en tamaño, género, pero es mucho más. La diversidad abarca la raza, la cultura, la edad, la capacidad funcional, la etnia, género, país de origen, entre otros. Abarca todo aquello que nos diferencia. ¿Qué pasa? Dependiendo de dónde yo esté en estas esferas de la diversidad, yo puedo tener privilegios, puedo tener acceso a diferentes cosas y otro grupo no lo tiene. Entonces es un gran reto ver cómo podemos tratar a todas las personas de una manera justa, entendiendo que no somos iguales, no tenemos las mismas capacidades, no tenemos las mismas habilidades, pero siempre, sin importar, tiene que haber respeto. Victoria, si me pueden, ok, una ayudadita que no está pasando. Entonces, en educación superior no podemos olvidarnos de que hay una diversidad. Es una realidad, incluso se habla de que más de un 30% de mi salón va a tener alguna diversidad, alguna situación que tenemos que atender. Debemos nosotros como docentes verlos como algo normal, como una realidad, y tenemos que pensar cómo podemos tener esa atención personalizada y cómo podemos incluir a todo el que se encuentra en nuestro salón de clases. Debemos contar con medidas institucionales para así poder darle respuesta a todo el alumnado. Y aquí voy a hacer una aclaración, no solo el alumnado, a todo el docente, al personal administrativo, al visitante, para que realmente podamos responder a la diversidad. Y desde el momento en que se toman decisiones institucionales, desde ese momento que se crea un plan de estudio, que se crea un programa de asignatura, que se piensa en diseñar un edificio, que se piensa en una remodelación, debemos tomar en cuenta la diversidad que existe en nuestra comunidad universitaria. Aquí les enseño esta imagen de Tonucci, es del 2012, que me pone a pensar mucho en cómo llegan todos estos estudiantes, todos diferentes, distintos, como ven aquí, diferentes tamaños, características, género, puede haber una gran variedad de diversidad en lo que llega, y cómo muchas veces, sin nosotros tenerlo tan consciente, esperamos que pasen por este camino universitario, por esta trayectoria, y de repente todo lo que los caracteriza, todo lo que los hace diferentes, sea desechado y salgan todos con un mismo modelo, con unas mismas características, y básicamente el que no puede amoldearse a esto que yo quiero, queda desechado. Cuando realmente, si vemos la riqueza que hay en la diversidad, trataríamos de tener muchos moldes donde todos podamos tener cabida y podamos verlo como algo que nos va a enriquecer el entorno. Entonces, si pensamos en inclusión, vemos cómo hemos pasado por 4 modelos y muchas veces, creyendo que estamos haciendo una inclusión plena, estamos dando respuesta a uno de los otros. Primero teníamos un modelo de exclusión, donde cierto grupo se encontraba fuera y no tenía acceso a servicios, a oportunidades, a educación. Pasamos a otro modelo, justo al lado de segregación, donde había un espacio para cada uno, pero estos estaban separados, no había interacción entre estos dos grupos. Pasamos a una integración, que es lo que muchas veces pasa, donde en un mismo espacio tengo a las personas con ciertas capacidades y un poquito divididos tengo a esas que tienen unas condiciones, alguna necesidad especial. Comparten un mismo espacio global, aula, otro docente, otras oportunidades, otros servicios. Y cuando pasamos a ver lo que es realmente inclusión, es que todos estemos bajo el mismo espacio, los apoyos y los acomodos necesarios para poder hacer alguna tarea. Estamos teniendo, ok. Entonces, ¿qué es lo que buscamos?
que se haga compatible ese derecho a ser diferentes, pero que todos tengamos las mismas oportunidades. Y nosotros desde Pucamaima queremos englobar esto para el alumno, el profesor y todo miembro de la comunidad universitaria. Importante pensar y reflexionar que muchas veces pensamos que las condiciones de discapacidad pueden ver así. Tiene un poder, el andador, que le falta un miembro, que anda con muletas. Eso es lo que realmente nos llega a la mente cuando pensamos en una persona con discapacidad. Pero la verdad es que también se puede ver así. Como cualquier persona que tú no pudieras, tú de verla no te imaginarías. Por eso quiero hacer tanto énfasis en que actualmente más del 30% de mi salón declara alguna necesidad, sea temporal, sea permanente, sea conocida o no lo es. Entonces no podemos juzgar, no podemos asumir, y tenemos que desde que nosotros tomamos una decisión pedagógica, a toda la comunidad, sin distinción de raza, clase social, ideología, creencias religiosas. O sea que desde sus inicios, aunque no había una dirección, cuando no había una dirección como esta, siempre se ha hablado de dar esta apertura, de estar abiertos, de incluir. Si vemos nuestro modelo educativo, hablamos de dignidad humana, de autonomía, de diferentes capacidades de aprender, de compromiso social. Todo eso nos va dando los pasos y va dando esas pautas de inclusión y diversidad en nuestro campus. Ya en el 2018 se crea esta dirección, que es la oficina institucional que está destinada a trabajar todos los temas de inclusión en todos los niveles, desde estudiantes al empleado, desde grado, posgrado y el TEP. Nosotros damos servicios a toda la comunidad universitaria. Y si bien ustedes dirán, bueno, desde el 2018 es una dirección bastante joven, pero desde antes las escuelas daban pasos para trabajar con acomodos, para temas de inclusión, pero se creó esta unidad para que todo pudiera estar sistematizado e institucionalizado. Entonces, nosotros buscamos proveer a toda nuestra comunidad universitaria con acomodos razonables, buscando que puedan tener la mayor autonomía mediante eliminación de barreras. Hay tres grandes barreras con las que nosotros trabajamos y toda la comunidad trabaja, que es barreras actitudinales, arquitectónicas y tecnológicas. Las arquitectónicas son relativamente las más fáciles de trabajar, y las actitudinales son en las que más tenemos que hacer esfuerzos, porque es esa sensibilización, entender al prójimo, a no juzgar, a ver cómo podemos ser justos, igualitarios y dar la oportunidad a todos de recibir un servicio, de poder en nuestro caso cursar una carrera académica. Nosotros trabajamos con ciertas condiciones, pero no excluimos otras. Discapacidad física, sea total, parcial o temporal, discapacidad auditiva, discapacidad visual, trastornos de aprendizaje, trastornos del espectro autista, déficit de atención y condiciones de salud mental. Quiero hacer un énfasis. Después de pandemia, creo que a todos ustedes en sus aulas han visto un auge en temas de salud mental. Quizás nosotros mismos durante la pandemia y en este post-pandemia hemos tenido situaciones de salud mental. Y ahora mismo, de manera mundial, se está haciendo mucho énfasis en que esto se ha tratado como una condición que necesita un apoyo, igual como lo necesita una persona que tiene una discapacidad visual, que está dentro del espectro autista o que tiene un trastorno de aprendizaje. Tiene la misma importancia, el mismo peso para las instituciones, dar ese apoyo para que esto no sea un impedimento en poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, nosotros trabajamos las acomodaciones bajo dos premisas, que estas deben ser razonables, es decir,
son adaptaciones que son necesarias para que una persona pueda realizar una tarea. Por ejemplo, si viene un estudiante y me dice, mira, Lisa, yo necesito en todas las aulas y todos los espacios que yo manejo una cámara hiperbárica de oxígeno para poder trabajar. Bueno, lamentablemente eso no es razonable. Hay muchas variables que yo no puedo controlar. Pero si viene un estudiante y me dice, yo necesito que toda la información se me mande en un formato específico, pues bueno, eso es algo razonable, que nosotros sí podemos manejar y podemos darte el servicio para que tú puedas tenerlo y poder cumplir con tu carrera académica. Y la segunda premisa es que los acomodos académicos son adaptaciones en la forma, el ambiente, el lugar, tiempo, itinerario, que promueven un acceso equitativo. Esto no es sinónimo de bajar la calidad. Esto no es sinónimo de pasar a un estudiante. Yo siempre les digo a los usuarios cuando les explico cómo trabajamos, de que todos tenemos que llegar del punto A al punto B. Puede ser que algunos de nuestros estudiantes vayan en una línea recta del punto A al punto B, excelente, pero hay otros que van a necesitar ir en zigzag, hacer una parada aquí, hacer un cambio aquí, echar un poquito para atrás y luego llegar al punto B. Pero ¿qué es lo más importante? Que todos deben llegar al punto B. ¿Y cuál es este punto B? El desarrollo de habilidades y competencias de cada una de sus asignaturas. Esa parte no es negociable. Todos nuestros estudiantes, sin importar la condición, sin importar la situación, la religión, el idioma, capacidad intelectual, deben poder cumplir las habilidades y competencias de cada una de nuestras asignaturas. Me ha pasado que tengo profesores que me escriben, mira Lisa, yo cumplí con todos mis acomodos, yo hasta hice X cosas adicionales y esa persona no pasó la asignatura, no cumplió con las habilidades. Pues bueno, hasta ahí podemos llegar. Esa parte no es negociable. Algunos aspectos importantes cuando hablamos de acomodaciones, vamos a esperar que pase, es que no implican un costo extra para nadie, o sea, para nadie que quiera este servicio dentro de la comunidad universitaria implica un costo, pueden hacerse en cualquier momento. Esto quiere decir que alguien puede pedirnos apoyo desde que va a tomar el examen de admisión hasta el momento de la graduación. En cualquiera de ese espacio de tiempo, esa franja de tiempo lo puede pedir. Algunos acomodos o ser usuario puede ser temporal o puede ser permanente. Pueden solicitarlo vía la escuela para que nos refieran o directamente acercándose a nosotros. No se puede solicitar directamente a los docentes, o sea, un estudiante que se le acerque y le diga, mira, Ercilia, yo tengo déficit de atención, yo necesito que tú me des X cosa o que me permita hacer X cosa. Lamentablemente eso no lo podemos hacer, porque nosotros internamente tenemos un protocolo y somos los especialistas en poder dar estos acomodos. Por más de que usted quiera ayudar, debemos hacerlo por las vías institucionales y las correctas. El estudiante debe estar de acuerdo. Estamos trabajando con mayores de edad. Ellos son los que nos tienen que dar ese primer paso y tienen que estar de acuerdo con ser usuarios. Nos ha pasado de padres que nos llaman, mira, mi hijo está pasando esta situación, contacta a los docentes para que le den un acomodo, para que lo ayuden, pero él no puede enterarse. Lamentablemente ahí nosotros tenemos las manos atadas. Por ley esto no se puede hacer, por ética esto no se puede hacer. Entonces, si un estudiante no está de acuerdo, nosotros no podemos darle los servicios. Manejamos una confidencialidad total. Si el estudiante no quiere divulgar su diagnóstico, nosotros no podemos hacerlo. Importante destacar que para ser un usuario se necesita un aval médico, necesitamos un diagnóstico por un profesional de la salud. Necesitamos por ejemplo, si es que se cayó, se rompió una pierna y necesita reposo, pues un certificado médico. Todo esto tiene que tener un aval médico. Y estos acomodos o cualquier información que salga desde nosotros, desde Servicios para la Inclusión, es un lineamiento institucional que debemos cumplir. Nosotros estamos sumamente abiertos a conversar, explicar, buscarle la vuelta, entender qué implica cada uno de los acomodos que le puedan llegar, pero deben ser cumplidos y por eso es que nosotros siempre velamos. Nosotros hacemos que estos chicos realmente se empoderen de su proceso y entiendan que para ser usuarios ellos tienen derechos, pero también tienen deberes y tienen que cumplir con sus responsabilidades para el buen uso de los acomodos y que todo pueda funcionar de la mejor manera posible.
Pues bien, ahora ya pasamos la parte introductoria y le doy paso a Victoria para que pase con la parte de cómo esto se aterriza a la docencia. Bien, gracias, Lisa. Pues tal y como ya dijo, creo que la idea de esta segunda parte es que veamos cómo todo lo que el sí, cariñosamente como le decimos sí, Servicios para la Inclusión, todo lo que el sí propone en sus lineamientos, en sus políticas, se pueden aterrizar al aula. Pero antes de nosotros entrar en algo tan específico de cómo nosotros podemos incorporar a un estudiante que tenga un diagnóstico, que tenga pues alguna condición que requiera de una atención especial, es importante que recordemos que el objetivo también de este webinar es la atención a la diversidad, como empezó explicando Lisa al inicio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es importante que sepamos que atención a la diversidad es el equivalente a calidad educativa. No sé si algunos de ustedes estuvieron aquí en el webinar del martes de Ivanovna, de la doctora Ivanovna Cruz, donde ella hablaba de lo que es calidad en la docencia, o sea, cómo nosotros podemos hacer una docencia de calidad. Y definitivamente, si nosotros atendemos a la diversidad, es una forma de hacer calidad. Porque atención a la diversidad es la garantía de que todos los estudiantes, sean quienes sean, tengan acceso a una educación de calidad. O sea, la atención a la diversidad no solamente se reserva para los estudiantes que tienen algún diagnóstico. La atención a la diversidad implica que yo como estudiante, que todos mis estudiantes pueden tener un acceso a una buena educación, ya sea o sea, independientemente de si tienen o de si no tienen un diagnóstico. O sea, yo no necesito tener un diagnóstico ni ausencia de uno para yo acceder a una docencia de calidad. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos porque si hablamos de atención a la diversidad, no podemos solamente concentrarnos en un grupo, tenemos que concentrarnos en absolutamente todos los estudiantes que entran a nuestras aulas, vuelvo y digo, ya sea con diagnóstico o con ausencia de diagnóstico. Entonces, aquí les pongo esta imagen que es casi que un cliché en educación, porque es una imagen muy vieja, incluso esta es una versión como más actualizada, porque la otra era hasta en blanco y negro. Pero hablaba de a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad, de atención a la diversidad en educación. Fíjense este profesor cómo le pone esta tarea a estos animalitos que están enfrente. La tarea es simple, deben subir a ese árbol. Pero si nos ponemos a ver la característica de esos animales que están ahí, pues de ninguna manera podemos aspirar a que todos puedan subir al árbol. Eso es una utopía. Entonces, van a haber animales que van a lograr la tarea y van a haber animales que no. Y eso no quiere decir que no podamos encontrar diferentes vías para que se pueda pues lograr la tarea que se propone en educación. Entonces, ¿cuáles elementos les vamos a invitar a que ustedes consideren en su pedagogía para poder atender a la diversidad? Son los que están aquí. El primero es la contextualización de mi grupo. ¿Cómo es mi grupo? Eso lo vamos a hablar, vamos a detallar cada una ahora. La planificación que yo hago, la ejecución de esa planificación, la interacción que tengo con mis estudiantes y la forma en que los evalúo. Vamos a contestar rápidamente en el chat como para hacer una pausa de nosotros solo hablar. Y les voy a hacer una siguiente pregunta. Si a ustedes les dieran la oportunidad, antes de iniciar su clase de este periodo que inicia la semana que viene, y le dijeran, mira, te vamos a dar una información sobre tu grupo a nivel genérico, no a nivel individual por estudiante, sino te vamos a dar como una descripción genérica de tu grupo y bueno, y de tus estudiantes, los estudiantes que lo componen. ¿Qué información a ustedes les gustaría saber? ¿Qué les gustaría saber? Vamos a ver. Aquí ponen. Me gustaría saber si tengo alguna necesidad especial en el grupo, que eso es una pregunta que yo me haría también. Si trabajan, ¿ok? Si están elaborando, claro, porque así tú sabes, tú te das cuenta en qué etapa de su vida están. ¿Qué más les gustaría saber? ¿Qué expectativas tienen con la asignatura? ¿Ok? ¿Qué más les gustaría saber de las características de su grupo? Para poder como tener una idea de cómo son esos chicos. La distribución de motivaciones profesionales, si tienen hijos. Bien, ¿algo más? Bien, vamos a continuar. Bueno, con la contextualización yo puedo tener acceso a una serie de características de mis estudiantes que me permiten tomar mejores decisiones a la hora de yo planificar y ejecutar mi clase. Por ejemplo, puedo responderme la pregunta, ¿cómo yo pudiera describir a mi grupo? ¿Qué edades tienen? Yo tengo un estudiante de una edad promedio.
o tenemos estudiantes que son de edades muy disímiles, tenemos una persona que tal vez sea mucho mayor que el resto del grupo, el sexo es predominantemente femenino, masculino, qué culturas hay ahí, cuáles idiomas hablan ellos, cuáles son sus idiomas nativos, estilos de aprendizaje que tienen, su religión, si tienen acomodos, ya sea físicos o cognitivos, o si esos acomodos son permanentes o pasajeros. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener una persona que tenga una discapacidad visual, eso pudiéramos decir que es permanente, pero tú puedes tener un estudiante con que necesita un acomodo pasajero, por ejemplo, que tiene un yeso en una pierna. Y experiencia laboral también es útil. Todas estas informaciones de nuestros estudiantes, de nuestro grupo, nos permiten comprender cuál es la mejor manera de llegarles a ellos a través de las clases que yo planifico y ejecuto. Entonces, la contextualización de mi grupo es una primera herramienta que me va a permitir a mí atender a la diversidad. Luego viene la parte de la planificación, y en la planificación lo dividimos en varios aspectos de la planificación que tenemos que considerar, partiendo de que la pregunta que nosotros nos tenemos que responder como docentes es, ¿cómo yo puedo lograr que todos mis estudiantes desarrollen las competencias de esta asignatura? No cómo yo puedo lograr que todos mis estudiantes terminen una actividad. Mi objetivo final es el que desarrollen competencias. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que todos mis estudiantes desarrollen las competencias que yo tengo en mi asignatura? Esa es mi responsabilidad como docente para con mis estudiantes. Entonces, yo les presento aquí como rápidamente una propuesta de una planificación que va a guiar el resto de esta exposición, donde nos vamos a ir respondiendo cómo podemos atender a la diversidad e incluirla aquí. Entonces, en esa planificación, yo puedo tener aquí como la contextualización del grupo, donde yo puedo decir lo que mencionamos ahorita, las edades, los sexos, si laboran o no laboran, si hay alguien de una cultura distinta, si hay alguien que es extranjero, si hay alguien cuyo idioma nativo no es el español, creencias, religiones, o sea, todo lo que yo entienda que pueda aportar para mi docencia. Luego aquí el tema de condiciones o atención a la diversidad, si hay algún diagnóstico, que recuerden que el sí me los manda, o sea, Servicio para la Inclusión me manda un correo antes de yo iniciar mi clase donde me dice quiénes tienen, o sea, cuáles son los diagnósticos que yo voy a encontrar en este grupo y cuáles estrategias yo puedo utilizar. Entonces yo la coloco aquí para tenerla pendiente. Entonces ya luego vamos a ir desarrollándola poco a poco para ver cómo se puede aplicar con lo que hablamos. Entonces la primera estrategia de planificación. Planifica incorporando los diferentes estilos de aprendizaje. Esto es algo que vuelvo y les digo, esto no tiene que ver con si tienen o no tienen un diagnóstico. Aquí vamos a hablar de cómo atender a la diversidad para poder ofrecer una educación de calidad. Entonces, ¿a qué me refiero con incorporar los estilos de aprendizaje? Recordemos que hay 3 estilos de aprendizaje. Hay gente que son más visuales, hay gente que son más auditivas y hay gente que son más kinestésicas, de táctil, movimiento. ¿Cuáles son las características de los visuales? Los visuales aprenden viendo, piensan en imágenes. Y esos estudiantes disfrutarían mucho ver mapas, gráficos, fotografías, videos. Y es un grupo al cual le puede costar seguir instrucciones verbales sin apoyos visuales. Por eso algo como una presentación de PowerPoint, unos gráficos, unas infografías, son muy útiles para este grupo de estudiantes. Los auditivos aprenden escuchando y sus fortalezas son hablando y presentando proyectos, exposiciones, piensan en palabras, disfrutan hacer anécdotas, explicar y argumentar. Y el kinestésico aprende haciendo, moviéndose y tocando. Se expresan a través del movimiento, recuerdan y procesan la información a través de la interacción, o sea, prefieren estar conversando con otro, parándose de la silla para armar grupos, conversar, interactuar con ellos, es la forma en que se les da mejor el aprendizaje. Y a este grupo les cuesta sentarse durante largos periodos de tiempo. Entonces, si nosotros planificáramos atendiendo esos 3 estilos de aprendizaje, creo que es un buen primer paso para atender la diversidad. Con esto no nos referimos que usted va a hacer una planificación para los visuales, una planificación para lo auditivo y una planificación para lo kinestésico. Claro que no. Con esto lo que le estamos proponiendo es que si usted va a hacer una clase, usted puede empezar con una pequeña exposición teórica muy breve, acompañado de una presentación, porque el auditivo lo va a escuchar, pero si en esa presentación usted lo acompaña de gráficos,
de mapas, de infografías, pues usted está ayudando, si pone un video, una foto, usted está ayudando a que ahora el visual también aprenda. Y si luego de eso usted rompe su rutina y hace una actividad grupal donde ellos tienen que interactuar, conversar, indagar, construir, hacer, usted está atendiendo al kinestésico. Entonces, fíjense cómo podemos crear una planificación que atienda a los diversos estilos sin tener que estar diciendo uno por uno lo que van a hacer para cada uno de ellos. La segunda parte, integra los acomodos en la planificación. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que el sí les manda las condiciones de sus estudiantes y los acomodos que van a necesitar esos estudiantes. En nuestra universidad, específicamente en Pucamaima, las condiciones más comunes son el espectro autista, la salud mental, la discapacidad visual y el déficit de atención, dislexia y problemas de aprendizaje. Como mencionó Lisa, hay muchos más, pero estos son los más comunes. Entonces, ¿qué suelen necesitar estos estudiantes en sus asignaturas? Algunas necesidades son más tiempo de trabajo, luego lo vamos a ver con detalle, pero hay estudiantes que van a necesitar más tiempo de trabajo que el resto. Algunos trabajarán mejor individual en lugar de grupo, por ejemplo, estudiantes en el espectro o en el espectro, recuerden que tú puedes tener estudiantes en el espectro muy funcionales o llamémosle leve, o tú puedes tener estudiantes en el espectro que no son tan leves, no quiero usar la palabra, no sé cuál sería la terminología correcta, pero bueno, lo opuesto a leve, donde ya tú sí veas que tienen dificultades de socialización muy grandes, entonces tal vez ellos trabajen mejor individual. Tú puedes tener estudiantes que le vaya mejor disertando de manera oral, sobre todo si es un estudiante que tiene dislexia. Tú puedes tener estudiantes que le vaya mejor grabándose en video en lugar de exponer en vivo. Tú puedes tener estudiantes que necesiten flexibilidad en las fechas de entrega en casos de crisis y libertad de pararse unos minutos durante la clase. Esto es muy importante y de nuevo lo vamos a ver a lo largo de la presentación, sobre todo lo de la flexibilidad en la fecha de entrega en casos de crisis y el tema de las ausencias. Nosotros, nuestros estudiantes que tienen alguna condición de salud mental, recuerden algo que dijo Lisa, esto es muy importante, o sea, yo no puedo venir al curso y decir al profesor, yo tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada o un diagnóstico de depresión. O sea, cuando yo voy a reportar esto es algo que Servicio para la Inclusión tiene que validar y la forma en que lo valide es porque yo tengo un reporte de un doctor, de un médico, de un profesional de la salud que avala que yo tengo esto. Entonces, cuando Servicio para la Inclusión le manda a usted que usted tiene un estudiante con un trastorno de ansiedad o con depresión o con algo o bipolar, no es algo para tomar a la ligera porque no es simplemente un estudiante que exagere, es un estudiante que tiene una condición. Entonces son, sobre todo los episodios de depresión, de ansiedad y de bipolaridad, cuando hacen crisis, son estudiantes que pueden llevar un internamiento. Y es un internamiento que puede durarte de 2 semanas, 3 semanas, cuidado si hasta un mes. Entonces, esos estudiantes que tienen crisis no van a ir a su clase. Entonces, si hubo algún examen, si hubo alguna entrega, si hubo algún proyecto, se lo van a perder. Entonces, hay que tener flexibilidad en cómo trabajar esos temas. Incluso conversábamos Lisa y yo de que si tú tienes un estudiante que tiene una de estas cosas y te falta más de 2 clases corridas, usted tiene que reportarlo a Servicios para la Inclusión para que Servicios para la Inclusión llame a ese estudiante. Porque si el estudiante está interno, no lo va a llamar a usted porque no va a tener acceso para decirle que lo internaron por una crisis de algún episodio de salud mental. Entonces, Servicio para la Inclusión recibe ese reporte y contacta a los familiares o a los cuidadores de ese estudiante para saber qué pasó. Entonces, es importante que si usted tiene un estudiante con uno de esos diagnósticos, pues usted lo reporte si faltan más de 2 veces. Y cualquier apoyo que necesiten de Servicios para la Inclusión, ¿qué hago? Faltó tanto tiempo, o sea, ¿cómo vamos a manejar esto? Servicio para la Inclusión está ahí para apoyarle. Entonces, por ejemplo, si en nuestra planificación yo tengo que Susana tiene algún diagnóstico de salud mental y que Miguel tiene problemas de aprendizaje de dislexia y que Carla está en el espectro autista, si yo, por ejemplo, planifico una actividad de introducción de alguna temática donde yo voy a introducir esa temática presentando un caso que ejemplifique la temática del día, pues para Juan, que tiene discapacidad visual, para mi PowerPoint, yo le voy a mandar mi PowerPoint por adelantado para que él pueda utilizar su lector de pantalla. Así él no llega en blanco a la clase y ya sabe de lo que se va a hablar.
Y si voy a presentar un gráfico, pues yo describo que estoy presentando un gráfico mientras lo explico para ayudar a Juan en ese aspecto. Los gráficos que representen parte de la información que se da oral, pues eso también ayuda también al visual a que pues pueda incorporar ese estilo de aprendizaje. Si durante la clase yo tengo varios trabajos grupales, claro, yo creo que es imposible hacer todo esto en una clase, pero quería como poner los diferentes escenarios que se nos pueden presentar y cómo actuar. Si yo hago un trabajo grupal donde los estudiantes van a elaborar un mapa conceptual en el cual sinteticen la teoría, si yo tengo a Susana que tiene un tema de salud mental con ansiedad, pues tal vez a Susana le convenga mejor trabajar individual en lugar de grupal. Si yo decido que voy a hacer, que los estudiantes van a diseñar un proyecto en base a lo aprendido para resolver una problemática presentada, yo tengo a Miguel que tiene problemas de aprendizaje y dislexia, pues yo a Miguel le voy a dar más tiempo para aportar a su documento informativo. Porque la escritura y la lectura, pues es algo que se le da, no se le da con la misma facilidad que a sus compañeros. Voy a permitir que sus aportes al grupo sean completamente oral, sin necesidad de escribir. Pero fíjense cómo yo voy planificando esos acomodos. O sea, yo no espero a que se me presente la situación, sino que si ya yo sé lo que yo voy a hacer con mi grupo, cuáles son los elementos de diferenciación que yo tengo que considerar para yo garantizar que todos mis estudiantes puedan acceder y desarrollar las competencias. Fíjense, yo no estoy bajando la calidad. Yo lo que estoy es variando las vías por las cuales vamos a desarrollar las mismas competencias. Y por último, si yo tengo, por ejemplo, los estudiantes como una actividad grupal, que los estudiantes, un trabajo individual, perdón, que los estudiantes van a presentar su proyecto y entregarán un documento informativo con todos los procesos, y yo tengo a Carla que está en el espectro autista, pues Carla, que ya el Servicio para la Inclusión, cuando me mandó su acomodo, me dijo, Carla necesita instrucciones cortas, instrucciones claras, pues entonces yo voy a preguntarle a Carla si necesita alguna aclaración de las instrucciones para ayudársela de manera corta y clara. En cuanto a la composición grupal, pues yo lo puedo hacer al azar, no tengo ningún problema, a excepción de Carla, porque Carla está en el espectro autista en un nivel que no puedo decir que es sumamente leve. Entonces yo a Carla me voy a asegurar de que ella se agrupe con personas con las cuales ella se siente cómoda, con Carmen, con Ivana y con Lisa. Y hago esto porque la parte de socialización es justamente la que más difícil se le da a las personas que están en el espectro. Entonces, es importante para que Carla pueda sentirse cómoda, que ella esté con personas que ya ella se siente en confianza. Entonces, por eso yo hago esa agrupación. Conoce y planifica acorde con tu espacio físico y virtual. O sea, ya yo tengo todo lo que vamos a hacer. Ya yo sé las diferenciaciones y cómo las voy a tratar. Ahora yo tengo que pensar en dónde que yo voy a hacer esta clase. ¿Yo la voy a hacer virtual o yo la voy a hacer presencial? Si yo la voy a hacer virtual, algunas preguntas que pueden ayudar a esto es, ¿voy a utilizar Zoom o voy a utilizar Teams? ¿Cómo voy a hacer los grupos? ¿Cómo entraré a apoyar a los grupos durante su ejecución? O sea, voy a pasarme por todos los breakout rooms. En el caso de Teams me voy a integrar a los grupos. ¿En qué momento voy a implementar los acomodos a través de Zoom? Enviaré algún mensaje privado, lo diré en la clase, es algo que ni siquiera lo tengo que decir, sino que se da de manera natural por cómo lo planifiqué. Si fuera presencial, yo me preguntara también, ¿puedo mover las sillas de mi salón de clase para hacer grupos? ¿Dónde ubicaré a estudiantes con acomodo que quisiera tal vez tener más cerca? ¿Cómo apoyaré a mis estudiantes durante las actividades a realizar? Esas son como algunas preguntas que yo me puedo hacer para planificar cómo el espacio me ayuda a ejecutar esto. Otra idea de planificación, planifica los accesos para todos los estudiantes. ¿Cómo tú logras esto? Utilizando recursos variados y de buena calidad. Si tú tienes artículos, si tienes presentación, si tú tienes infografía, buenos videos, asegúrate de que tus recursos sean variados para que tú puedas atender a los diferentes estilos de aprendizaje. Toma en cuenta los colores de las PowerPoints y de los gráficos, que sean colores visualmente fáciles de ver. Los colores de las letras, hay que tener cuidado con que a veces uno elige unos fondos y unos colores de letras que como que no van con la vista de uno, que da trabajo de leer. Si grabo un video, asegurarme que tenga subtítulos. Enviar las presentaciones antes a algunos estudiantes, sobre todo aquellos que tienen discapacidad visual. Si tengo un estudiante con una situación puntual, por ejemplo, que tiene un yeso en una pierna, asegurarme de que tenga acceso al aula. Si no me han hecho el cambio, reportarlo yo mismo. Esto es muy importante. Y este yo no sé por qué se repite una y otra vez. O sea, es algo que como que vemos a lo largo del tiempo, porque de nuevo, vemos como la atención a la diversidad como algo reservado para personas que solamente tienen diagnóstico, cuando atención a la diversidad aplica para cada cual. Si usted tiene un estudiante
que viene en un yeso y usted da clase en un segundo o tercer piso sin ascensor, usted ve que no se lo ha reportado Servicio para la Inclusión, que no se lo ha reportado registro, pues entonces tome la iniciativa usted de reportar a Servicio para la Inclusión. Mira, me llegó un estudiante con un yeso en una pierna, no puedo dar la clase en el segundo piso, tercer piso, por favor, para la próxima clase ubíquenme en un primer piso. Tengan esa iniciativa porque nosotros al final a quien nos debemos es a nuestros estudiantes. Entonces, o sea, ¿cómo yo voy a poner a ese estudiante a subir a un tercer piso en un yeso, todos los compañeros ayudándolo, casi cargándolo? O sea, no es necesario. Nosotros tenemos como institución el deber de acomodarle y tenemos los mecanismos para hacerlo. Si un estudiante reporta una crisis, hacer las flexibilizaciones del lugar para que pueda cumplir exitosamente. Esto ya lo hablamos, no lo voy a repetir otra vez en los casos, por ejemplo, de internamiento, de trastorno de ansiedad, de depresión, de bipolaridad. Luego está la parte de la ejecución de su clase. Ya usted la planificó, ahora le toca ejecutarla. Implementa estrategias variadas, que ya las planificaste. Monitorea las actividades con el objetivo de apoyar, no de fiscalizar. Monitorear quiere decir que yo me estoy asegurando de que mi grupo de estudiantes esté bien, que no necesite un apoyo, que no necesite ninguna aclaración y que yo pueda también hasta ver cómo van. Es una forma hasta de evaluar de manera informal, que yo escuche lo que están hablando en los grupos, que yo pregunte si alguien tiene alguna duda, si alguien necesita esa aclaración como Carla en mi planificación. O sea, este es el momento de yo acercarme a Carla en el trabajo grupal para ver si necesita algún apoyo. Decide cuándo agrupar intencionalmente y cuándo hacerlo al azar. Y genera las accesibilidades que planificaste en tu formato de planificación. En cuanto a la interacción con los estudiantes, que no es como un momento específico, sino es como el quehacer en todas estas planificación, ejecución y evaluación de la clase. Utiliza un lenguaje respetuoso en todo momento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos con nuestros estudiantes, no estamos con nuestros hijos. No podemos hablarle como si fueran nuestros hijos. Eso es una frase que también a veces decimos, mira, yo te voy a hablar como si fuera mi hijo, yo te voy a hablar como si fuera mi hija. No, usted no es el padre de ese estudiante. Porque muchas veces sentimos que por esa relación de, mira, tú eres como mi hijo, yo tengo una hija de tu edad, yo tengo un hijo de tu edad, y le decimos cosas que tal vez no son respetuosas con la intención tal vez o de educar o de promover un valor, de promover algo, tenemos que ser respetuosos y conocer nuestros límites. No estigmatices ni critiques grupos sociales independientemente de tu visión, creencias. Si ahí aprovecho y leo la otra de una vez. Ojo con las noticias que atacan a ciertos grupos sociales que pudieran ser representados en tu aula. Lo digo porque muchas veces cuando las noticias son virales y eso es todo lo que estamos hablando, pues nada, vamos a conversarlo en el aula. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no somos quien para decidir qué grupo social es correcto o incorrecto, es bueno o malo, es ético o no ético, tiene valores o no tiene valores. No nos toca a nosotros decidir eso. Incluso nosotros enseñamos en una universidad que tiene dentro de su visión el humanismo cristiano. Esa es la base de la Pucamaima. Y el humanismo cristiano es exactamente la aceptación a la diversidad. Porque el humanismo cristiano no pide que todo el que esté aquí sea cristiano ni católico, todo lo contrario. Pide que tal y como Cristo amaba a todo el mundo, usted también ame a todo el mundo independientemente de su creencia, de su religión, de su raza, de su etnia, de sus preferencias, de sus orientaciones. Usted no es quien para juzgar. Siempre y cuando del otro lado también haya el mismo respeto. O sea, todo el mundo puede pensar distinto en un marco de respeto. Asegúrate de que las interacciones con tus estudiantes sean positivas. Pregunta al estudiante antes de ayudarle, sobre todo si es un estudiante de acomodo, pero cualquier estudiante pregúntale antes de ayudarle. No todo estudiante quiere que sea tan obvio su acomodo, no todo estudiante quiere que sea tan obvio su diagnóstico, entonces hay que tener cuidado con eso. Si tienes un estudiante que tenga alguna persona de apoyo, háblale al estudiante, no a la persona de apoyo. Ya la persona de apoyo sabrá cómo intervenir para aclarar, para mediar, para traducir en cierto sentido lo que sea que tú quieras decir, pero a quien tú le tienes que conversar es al estudiante. No utilices a ningún estudiante para ejemplos. Si tú vas a hablar de un tema donde hay una persona de un grupo social distinto o de una creencia distinta, no diga, por ejemplo, fulanito que es de ese grupo, fulanito que es de, o sea, no use a tus estudiantes
para ningún tipo de ejemplo, para que no se personalice pues la dinámica de la clase. En cuanto a la evaluación, ten apertura a diferentes tipos de evaluación, considera cómodos si los tienes, evalúa con distintas estrategias, asegura que las expectativas de cada actividad evaluativa sean claras, acompañadas con rúbrica o instrumento de evaluación. Es importante que cada estudiante sepa en base a qué va a ser evaluado y que no solamente evaluemos con exámenes, señores, utilicemos todas las estrategias posibles, diseñemos actividades, si hacemos actividades de aprendizaje activo, esas mismas actividades podemos utilizarlas para la calificación. Si vas a dar un examen, considera a los estudiantes que necesiten tiempo adicional en base a lo que te recomienda Servicios para la Inclusión. Y toma en cuenta que algunos estudiantes necesitarán más tiempo para entregas. Por ejemplo, en esa misma planificación que estábamos llevando a cabo, si usted va a hacer un examen, porque usted también va a evaluar en esa clase, usted va a usar diferentes estrategias de evaluación, porque usted va a evaluar el mapa conceptual, usted va a evaluar el proyecto y usted va a evaluar el documento informativo. Ahí tiene muchísimos puntos su estudiante. Pero también usted quiere dar un examen de 10 puntos. Perfecto, no hay problema. En el caso de Miguel, que recordemos que tiene dislexia y problemas de aprendizaje, Miguel va a tener más tiempo para llenar ese examen. Y cuando yo reciba el examen de Miguel, yo me tengo que asegurar que yo entiendo lo que dice ahí. Y si no lo entiendo, yo se lo voy a preguntar para que él me lo diga de manera oral y yo transcribirlo rápidamente. Porque eso es una realidad de las personas que tienen dislexia. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ya con esto, concluyendo este formato de planificación, podemos ver un ejemplo claro de cómo tú aterrizas la atención a la diversidad en el aula, de nuevo, tengas o no tengas un diagnóstico, que es lo más importante que necesitamos que se lleven de aquí. Nosotros tenemos que trabajar para la diversidad con absolutamente todo el que pasa por nuestra aula, porque no es verdad que todos somos iguales. Por lo tanto, no nos pueden tratar como si fuéramos iguales, porque si no vamos a caer en lo que comentaba Lisa al inicio de esa imagen de Tonucci tan poderosa, donde todos entramos con nuestras diferencias que nos hacen únicos y el sistema educativo quiere ir desechando esa diferencia para que salgan productos iguales como si eso fuera posible. No es posible, porque si no, todos hubiésemos trabajado en el mismo sitio, hubiésemos desarrollado la misma cosa, nos hubiésemos casado con la misma gente, nos hubiesen gustado la misma película, y eso no es así. No podemos pretender que todo el mundo es igual. Entonces, creo que con esto concluimos la sesión de hoy. Quisiera aprovecharse de algún espacio para preguntas, pues que la puedan hacer a través del chat. O si quieren comentar algún ejemplo, alguna situación donde se sientan un poquito atascados. Y demás está decir, ahora que va a iniciar este nuevo periodo, que si ustedes sienten que tienen estudiantes con alguna situación, ya sea con un diagnóstico o con ausencia de diagnóstico, y se sienten estancados, por favor, acudan a nosotros. Si ese estudiante tiene un diagnóstico, acudan a Servicios para la Inclusión. Si ese estudiante no tiene un diagnóstico y usted está perdido igualito, venga donde el Centro de Desarrollo Profesional, porque nosotros estamos al servicio de ustedes. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro rol. Apoyarles a ustedes a que puedan ejercer una docencia de calidad. Y no esperamos que ustedes se lo sepan todo, y tal vez nosotros tampoco no lo sabemos todo, pero ustedes tienen el apoyo, buscamos información y le buscamos la vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Voy a parar de compartir pantalla para poder ver bien quién está aquí. Algo que yo quisiera agregar es que también, si bien nosotros en la universidad tenemos un sinfín de condiciones con las que estamos trabajando, hacemos un esfuerzo en algunas ocasiones junto al CDP, en otras con orientación, con psicología, de poco a poco ir dando espacios de formación donde podamos darle herramientas a ustedes para trabajarlo. Yo sé que no todos aquí son educadores, son psicólogos, son expertos, pero en sus aulas van a encontrarse con esta diversidad. Entonces, nos toca a nosotros poder darle las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso son estos espacios como y otras formaciones que vamos a estar dando a lo largo del periodo académico son importantes porque le va a permitir a ustedes sentirse un poquito más empoderados en cuando les llegue este correo de un estudiante que es usuario del SI y tienen que implementar unos acomodos de saber cómo pueden manejarlo. Así que los invito a seguir participando de estos espacios para que se sigan enriqueciendo. Así es. Veo que alguien aquí dice que le gustaría recibir apoyo para implementar herramientas de carácter grupal, o sea, para hacer
temas, actividades grupales. Profesor, si es así, escríbanos a cdp@pucamaima.edu.do. Vamos a hacer una reunioncita por Zoom o personalmente y vamos a discutir de cómo podemos encontrar estrategias para usted, para que pueda entonces implementar esas actividades grupales, claro que sí.